Bueno, ya. Ahora sí, dígame buenas noches. Qué sazón tan especial tiene el jueves. Qué momento en la presencia de Dios a través de la alabanza y de oración. Produce fuerza, produce fe. Es un privilegio poder estar aquí en su presencia. Les felicitamos a cada uno de ustedes. Y también nosotros, como cada semana, bendecimos con todo el corazón a aquellos que siguen la conferencia a través del internet. No dejamos de orar por ustedes, no dejamos de considerarlos parte de la casa. Hasta ahí donde están siempre estamos declarando palabra de bendición, de protección sobre sus vidas, y seguimos orando que Dios nos conceda muy pronto el privilegio de volver a estar todos reunidos. Y bueno, como siempre también es un honor poder servir a Dios y servir a cada uno de ustedes, tanto mi esposo y yo como todo el grupo de servidores. Para eso estamos y lo hacemos con mucho cariño, insisto, por amor a Dios y por amor a cada uno de ustedes. Vamos a compartir la palabra de Dios el día de hoy. Seguimos hablando, y lo vamos a hacer durante todo el año, de Cristo Jesús como el centro de todas las cosas. Y algo que es muy importante es hablar de Jesucristo como el centro de la salvación. Estuve compartiendo una serie de 3 mensajes acerca de los nombres de Cristo que representan su obra, los nombres que la Biblia le da a Jesús, los títulos, y prácticamente más del 50% tienen que ver con la salvación, con una salvación preciosa que ya hemos estado enseñando y que seguiremos enseñando a través de todo este año y durante todo el tiempo que esta iglesia esté funcionando hasta que Cristo venga por segunda vez. Vamos a estar proclamando el nombre de Cristo como el Salvador. Pero hoy vamos a hablar de Jesucristo, vamos a hablar de la salvación de Cristo para tu familia que tanto amas. Yo creo que todos tenemos la intención, como hijos de Dios ya, pues de alcanzar salvación y vida eterna. Pero obviamente queremos que toda nuestra casa esté ahí. Por otro lado, ya estuvimos enseñando que la salvación es algo personal, pero al mismo tiempo Dios tiene promesas y tiene estrategias y cosas que a través de la historia de la Biblia Él hizo para revelarnos que la intención del Padre es que seamos salvos con nuestra casa, con nuestra familia. Es por eso que esta conferencia lleva por título Tú y tu casa. La verdad de lo que hoy Dios quiere sembrar en tu corazón es la siguiente. Estamos hablando de tu familia. Nadie está descalificado. Nadie. Yo no sé si tu familia anda cerca, muy cerca, más o menos, lejos, muy lejos, totalmente apartado de Dios. Dios el día de hoy lo primero que quiere enseñarte es que Dios no ha descalificado a nadie todavía. Dios no ha eliminado de su lista a nadie de tu familia. Todavía hay esperanza para cada uno de los nuestros, y ojalá esto sea una buena noticia, ojalá esto sea evangelio para cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 16, verso 31, está este pasaje que es famoso y es un grito de fe para aquellos que hemos creído en Dios. Dice, ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y nos aferramos a esta promesa. ¿Cuántos se aferran a esta promesa? Levantemos su mano. Yo me aferro a esta promesa. Yo, mi esposa, mis hijas, si llego a tener nietos, aferrarnos a que junto con toda nuestra casa seremos salvos, porque esa es la intención de Dios. Insisto, aunque la salvación es personal, hay promesas de Dios que tienen que ver con la familia y hay estrategias que nos involucran a nosotros dentro de la obra que Dios quiere hacer para salvar a todos. Entonces, esta promesa, nos aferramos a ella, entendemos la bendición de la salvación y entendemos las consecuencias de no ser salvo. Es por eso que no queremos que nadie de nuestra familia se pierda. Esa promesa, mis amados, hay que creerla, hay que arrebatarla con sabiduría y vamos juntos a aprender cómo esa bendición la podemos obtener, esa salvación la podemos obtener para nuestra casa. Vamos a empezar en Génesis capítulo 12, verso 3,
una promesa que Dios le dio a Abraham. Y dice de la siguiente manera: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y me encanta porque Dios, cuando hace ese pacto con Abraham, cuando Dios le da esa promesa a Abraham, Dios le da una promesa familiar, porque nuestro Dios es el Dios de la familia. Dios es el Dios de las familias. Es por eso que si usted ve la publicidad que hacemos de cada una de nuestras reuniones, uno de los títulos que ponemos siempre es que amistad es el hogar de las familias, y no por tanto por la iglesia, sino porque así es la presencia de Dios. Es un lugar para las familias. Entonces, lo primero que tenemos para poder arrebatar la promesa de salvación para nuestra casa es que tenemos la promesa, y esa promesa hay que creerla. Tenemos el conocimiento de la promesa de fe de Dios para Abraham y para todos los que compartimos esa fe con Abraham. Dice la Biblia: y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y por esa fe que él tuvo en Dios, Dios le entregó esta promesa. ¿Cuántos de los que están aquí creen firmemente en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas? Levántame su mano. Dice: los que comparten esa fe con Abraham, será bendita su familia. Si nosotros logramos tener la fe que tuvo Abraham, y no la fe como esto de Yoda que mueve el platillo volador y lo levanta con el poder de la mente, eso no es la fe. Es creer en Jesús, que Él es Dios, que Él es el Señor de nuestras vidas, que su sacrificio y su sangre que derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado, y que su triunfo en la resurrección, después del tercer día de haber estado muerto y ser levantado a la diestra de Dios, mis amados, tener fe en esa resurrección es lo que nos da salvación. Y cuando nosotros tenemos fe, dice Dios: y será bendita tu familia. Las familias de la tierra que compartan esa fe que tenía Abraham. Entonces, insisto, para nosotros poder obtener esa promesa, lo que tenemos que hacer es creer en Dios a través de Jesucristo. Reconocerle, lo voy a decir por cuarta vez ya en esta noche, reconocerlo como nuestro Señor, el amo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando se planta Dios y le da una orden a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, Abraham estaba reconociendo que Dios era su Señor. Él habla y obedezco. Mis amados, lo voy a volver a decir, aunque lo he dicho en las reuniones pasadas: a Jesucristo no se le puede recibir como Salvador si primero no le recibimos y le reconocemos como nuestro Señor. ¿Y cuál es la manera como nosotros podemos entender que Él es nuestro Señor? Cuando Él habla y nosotros, ¿qué hacemos? Obedecemos. Y esa fe de obediencia de Abraham a Dios como Señor fue la que le contó por justicia. Esa misma fe, reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, el que ordena nuestros pasos, y no como un tirano, no como un Hitler, no. Ordena nuestros pasos con amor, porque nos quiere llevar por el buen camino, el camino que nos lleva directo a la salvación, a la presencia de Dios, nuestro Padre. Así que la promesa es lo primero que tenemos. Número 2, tenemos un pacto. Promesa y pacto van de la mano. El pacto que hizo Dios con Noé. Ahora, déjeme le digo definición de pacto. La definición de pacto es acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Entonces Dios hizo un pacto con Noé. Ambos estaban obligados a cumplir unas condiciones. Léelo el pasaje, Génesis capítulo 6, versos 17 y 18. Dice: yo voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo, dice Dios a Noé, estableceré mi alianza, y en la barca entrarán tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. Aleluya. No
no puedo esperar más tiempo para decir que el arca de Noé en esta temporada equivale al arca de salvación. Y el arca de salvación tiene un nombre. Ese nombre es Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo Noé? ¿Qué fue lo que Dios le mandó a hacer a Noé? Edificar esa barca. Noé, vas a edificar esta barca como yo te voy a decir que tiene que ser edificada. Y una vez que esté edificada, tú me estás obedeciendo, este es el pacto, tú estás cumpliendo con ese requisito, entonces yo voy a cumplir esta parte. Cuando tú hayas edificado la barca, va a venir un diluvio que va a destruir a todos, y solo los que estén en la barca van a ser salvos, y los que van a estar en la barca vas a ser tú, tus hijos, tus nueras, aleluya, tu familia, tu esposa, tu casa. Ese mismo pacto, mis amados, es el mismo pacto que Dios está dispuesto a hacer con nosotros en este día. Y las mismas instrucciones que Dios le dio a Noé son las mismas instrucciones que Dios nos da a nosotros. Edifica esa barca. ¿Qué significa? Edifica tu vida en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos define, mis amados? ¿Por qué? Lo que nos define es lo que somos. Es sobre lo que estamos edificados. Para una persona lo más importante es su carrera. Soy un doctor, es lo que me define, soy un doctor. Quiero que todo el mundo me llame doctor. Para eso estudié y puse para que me digan doctor, señor doctor. Amo que me digan doctor. Eso es lo que define su vida para él. Otro lo define una afición. Soy ciclista, soy bolichista, soy boxista, dijo un amigo mío. Otro los define su nacionalidad. Soy mexicano, naco, American citizen. Pero un peligro andan quedando peor que nosotros, pero bueno, eso es otro tema. Al rato nosotros los vamos a andar siguiendo que no se pasen para acá. Pero cuando nosotros lo que nos define es Cristo, eso es lo que me preocupa. No saber qué puedo hacer para mejorar en esta vida, como cualquier otra cosa, no quiero ya mencionar, sino qué puedo hacer para edificar en mi vida a Cristo, alimentarme de su palabra, dedicarme a tener presente que tengo que estar en comunión con Dios en todo tiempo, a través de la oración, tenerlo presente en mi vida, cuando voy en el camino, cuando tomo decisiones, tratar de que mis decisiones honren lo que dice la palabra de Dios, independientemente si me va bien, me va mal, conforme a mis conceptos. Yo sé que tengo que honrar y obedecer la palabra de Dios, y cuando yo quiero que alguien me conozca, me encanta, porque cuando nació Jesús, Dios dio una profecía acerca de su hijo. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Eso es lo que lo va a definir. Mis amados, qué bueno, podemos tener profesión, podemos tener aficiones, podemos tener una nacionalidad, pero lo que realmente nos tiene que definir es que somos hijos de Dios, comprados a gran precio, y le amamos con todo el corazón, y es la principal prioridad de nuestras vidas. Y cuando el arca de la fe está totalmente edificada en nuestra vida, a través de esa fe Dios hace un pacto. Cuando llegue el tiempo de la destrucción, y vaya que estamos en los primeros días que está sucediendo eso en el mundo, cuando llegue la destrucción y venga esta inundación donde todo el mundo morirá, mi pacto, mi alianza que tengo contigo será que serán salvos tus hijos, tu esposa, tus nueras y tú. Mis amados, ¿quieres que tu familia sea salva? Edifica a Jesucristo en tu vida. Amplía tu conocimiento, tu amor, tu fe, tu pasión por Él. Hazlo la principal prioridad de tu vida. Llena tu lámpara de aceite para que cuando llegue ese momento, aún tu familia puede estar en esa barca de salvación. Número 3. Estamos hablando de qué tenemos que hacer para que se cumpla la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a hablar del poder de la luz. La convivencia, mis amados, de la luz y las tinieblas siempre llevará al mismo resultado.
La luz prevalecerá por encima de las tinieblas. Y es algo hasta científico. Si apagamos aquí la luz o que prendamos un foco, se ilumina, porque la luz siempre prevalecerá por encima de las tinieblas. Entonces nosotros, para salvar nuestra casa, tenemos que aplicar el poder de la luz. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 12 al 16. Vean lo que dice ahí. A los demás les aconsejo lo siguiente: si alguno de la iglesia está casado con una mujer que no sea cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, no deben separarse. Del mismo modo, si una mujer de la iglesia está casada con un hombre que no sea cristiano, pero él quiere seguir viviendo con ella, tampoco deben separarse, porque el esposo que no cree en Cristo puede ser aceptado por Dios si está unido a una mujer cristiana. Del mismo modo, una esposa que no cree en Cristo puede ser aceptada por Dios si está unida a un hombre que sí cree en Cristo. Además, los hijos de ellos serán aceptados por Dios como parte de su pueblo, y Dios no los rechazará como si fueran algo sucio. Pero si el esposo o la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo cristianos no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. Por otra parte, la esposa o el esposo que son cristianos podrían ayudar a que el esposo o la esposa que no son cristianos se salven. Oh my God. Wow. Si estás casado, casada con un hombre o una mujer no cristiano, pero ellos no tienen problemas con que tú seas cristiano, dice la Biblia: quédate y vive con ellos. ¿De qué manera? Escúcheme, de una manera cristiana. Porque carne contra carne, ¿me explico? Pero sin respeto, va a la iglesia. Yo conocí un montón de casos así, aquí en la iglesia. Señoras que sus maridos aún las traían, ya ahí se quedaban afuera, mosqueándose todo el día, esperando que la señora saliera. Llegaba temprano, cafecito, al final oraban, se quedaban a platicar, y el Señor ahí bien fiel hasta eso, ahí esperando a que saliera la señora y todo, hasta que el Señor, pues yo creo que, no sé si por aburrimiento, algún día se metió y se quedó, porque dice la Biblia: si conviven la luz y las tinieblas, ¿quién va a prevalecer? La luz. Dice: pero si no quieren, si te dicen, o tu Cristo o este jueves. Así, a eso se le contesta: es neta. Que puede llegar a suceder, dice la Biblia. No están obligados. No dice sepárense, no, dice no están obligados. O sea, si le quieren seguir de él, pero no están obligados. Y dicen: no, yo no quiero nada porque tú estás ahí, cristiano o cristiana, la señora. Ay, no, si vas con esos, yo no quiero. Dice: no están obligados. Dice: pero si uno llega a permanecer, dice, sus hijos son contados como hijos de Dios. Dice: y además, el esposo cristiano, la esposa cristiana, puede ayudar, podrían ayudar. No significa que se va a hacer, porque la salvación sigue siendo personal, pero yo le aseguro que hay un 99.99% de que será salvo, porque si conviven, la luz siempre prevalecerá por encima de las tinieblas. ¡Aleluya! ¿Qué consejos más prácticos tiene la palabra de Dios? Espero que alguien no se vaya cargado el día de hoy. Número 4, la instrucción. Vamos a hablar del poder de la enseñanza de los padres a los hijos.
Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Luego dice el verso 7: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es lo primero que dice la palabra de Dios? Tienes que comprometerte, número uno, a hacer de Jesucristo tu Señor. Y que se te note. Que tus hijos, tu familia, que viven contigo en tu casa, que conviven contigo en tu casa, que ellos se den cuenta que para ti no hay nada más importante que con tu vida honrar al Señor. Y después de eso, si tienes niños, hijos, de adolescentes para abajo, o los que todavía viven en tu casa y comen de tu comida, duermen en una cama porque tú se las das, conectan su celular porque tú pagas la luz, pagas el cable que va del enchufe al celular y pagas el celular. Si tienes hijos así, dice la Biblia, instrúyelos. ¿Cuáles son sus temas de conversación cuando están en familia? Porque en esta temporada prácticamente ya desapareció eso. Pero digamos que llega a haber este momento cuando estamos como familia en medio de una comida o en una reunión ahí en la sala de nuestra casa, nos juntamos por algo y estamos platicando. ¿De qué hablan? Dice la Biblia: ¿quieres que sean salvos? ¿Quieres realmente que tus hijos alcancen salvación a través de la fe en Cristo Jesús? Tienes que hablar de la palabra. Que te apasiona hablar de Él. No sabes mucho, no estoy diciendo que les tienes que enseñar una clase bíblica, no. Pero decir gracias a Dios que en este tiempo nos está ayudando. Qué bendición es saber que somos salvos, hijos. Todo lo que tenemos en la casa es gracias a Dios. Van a comer, ¡no coma! Escúpalo, primero denle gracias a Dios, porque si comemos es porque Él pone comida en nuestra mesa. Quítese la honra. Es que yo trabajé para alimentar. Si usted se quita esa honra y esa honra usted se la entrega totalmente a Dios, Dios va a derramar salvación y vida eterna en su casa. Aleluya. Ahora, tiene hijos mayores, ya se mantienen solos, se fueron de casa. Lo primero que tienen que hacer es hincado darle gracias a Dios. Porque últimamente no sucede mucho eso. Lo primero. Después de eso, cuando usted conviva con ellos, no los ataque con la Biblia, pero bendígalos con la palabra de Dios. Mi hijo, qué alegría verte, Dios te bendiga mucho. Que Dios te ayude en el trabajo. He estado orando para que Dios bendiga tu trabajo. He estado orando por tus pequeños. Está orando ahora en el 2020 para que no te dé el COVID, y si no te dio que en el 2021 tampoco te dé, y si te dio que te sanes, y si te vuelve a dar, que te vuelva a sanar, y si te va a dar el COVID, o sea, ahí estamos orando. Dios te va a ayudar, no te preocupes. Ay, mi jefa, o sea, porque no lo estás agrediendo. Hay unos que, mijo, arrepiéntate. ¿Quiere pasar el resto de su vida con la gran ramera? No, ¿me lo anima la perdición? ¿Y cuánto cobra? ¿No va a ser gratis? ¿Te va? No. Bendígalos. Hablarás estas palabras. Les enseñarás. ¿Por qué hago las cosas? Porque obedezco a Dios. Hay algunos que yo no los puedo obligar, pero ellos tienen que ver que yo hago esto porque obedezco a Dios. Y cuando tú lo hagas como testimonio, ¿sabes qué va a pasar? Dios te va a respaldar y te va a bendecir y te va a plantar y te va a dar autoridad y te va a multiplicar para que ellos vean que Dios no avergüenza a aquellos que confían en Él. ¿Y sabes qué va a pasar después? Los va a meter en un broncón loco. Y van a llegar y van a decir: oiga, papá, ¿cómo está ese rollo que decía de Dios? Oiga, papá, ¿sí está orando por mí? ¿Puede orar por mí? Oiga, mamá, yo creo que eso que usted me dijo sí es verdad, porque ahorita le estoy pasando
Y usted ahí no se los agarre a cachetar. Dígale, mijo, si Dios te ama tanto, si lo único que quiere es que le des una chance, véngase, mijo. Mira, así como yo lo abrazo, sienta que Dios también lo está abrazando. Y vamos a orar por usted y va a ver cómo va a salir adelante. Y cuando menos lo espere, aquí estará a los pies de Cristo Jesús también a su lado. Aleluya. El poder de la instrucción. Pero tienes que hablar de esto. No hable de la novela. No hable de sus frustraciones. Ay, qué difícil así, no imagines. Número 5. Vamos a hablar de algo también que es muy poderoso, que es la intercesión. El poder de clamar a Dios. Mateo capítulo 15, verso 22 al 28, dice: He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. ¿Qué hizo la chamaca? Nada. ¿En qué andaba metida la mocosa esa para terminar endemoniada? Ya me la imagino con su faldita, medianoche, en un antro, viendo a ver qué tarugadas hacía. Terminó endemoniada. La madre, que amaba a su hija, ¿a quién acude? Mis amados, ¿a quién más tenemos usted y yo para acudir? Para rogar por nuestra familia. Y va con Jesús y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Tú sabes lo que es ser un intercesor, porque eres Jesús. Ahora yo soy un intercesor, le decía la mujer. Te pido misericordia, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La hija no estaba pidiendo nada, ni siquiera tenía la capacidad de pedir. Escúcheme, porque quizás algunos de nuestra casa ahorita están tan apartados de Dios que ni siquiera tendrían la más mínima fe para pedir algo a Dios. Estaba totalmente apartada. Dice, pero Jesús no le respondió palabra, no le contestó nada. Mis amados, cuando oramos a Dios y no recibimos respuesta, ¿qué es lo que hacemos? Esta mujer seguía gritando detrás de Jesús. Y los discípulos dijeron: Señor, ya córrela, nos molesta nuestros oíditos. Viene, grita y grita esta vieja loca, ya despídela. Y Jesús, en vez de reprendernos, les hace caso. Y le dice: Señora, yo no soy enviado a ustedes, Pues ubíquese, doña. Yo soy enviado a las ovejas de la casa de Israel. Y sigue caminando Jesús. Esta señora me encanta, porque no le importan las negativas, como casi todas las señoras. Y va y se le postra enfrente, se le atraviesa. Dice: Señor, socórreme. Y Jesús otra vez: no, es que no está bien. Pan de los hijos y echárselo a los perros. No es correcto. Dice: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Me encanta. Porque una oración de intercesión insistente, tarde o temprano, rompe el corazón de Dios. David dijo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Escúchame, en esa intercesión de esa mujer rompió su orgullo.
estaba ofendiendo. Estaba estirando a ver qué tanto podía estirar la fe esta mujer y seguir confiando en el Señor. Quiere que sus hijos sean salvos. Yo no sé qué haría Jesús con una persona que terminando cada reunión pasa enfrente y por vez número 543.322 llega y dice: ore por mis hijos para que sean salvos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos a la primera, como Dios no respondió, dejaron. Pidieron una vez, 2 veces y se rindieron. ¿Qué pasará si somos necios? Ore por mi marido, ore por mi hija, ore por mi hijo. Estamos en el primer mes, estamos en enero. Mis amados, si tus hijos no han muerto y su corazón sigue latiendo y su cuerpo está vivo, si llega diciembre, vuelvo a estar en la presencia de Dios pidiéndole a alguien: ayúdame a orar para que mi familia, para que mi hijo, para que mi esposa, para que mi marido, para que el que anda perdido sea salvo, por favor. Nos ha faltado, mis amados, tener fe en la intercesión. Ahí viene por oración, y el que ora por él, así ya viene el de los hijos. Oiga, sus hijos todavía nada, porque hasta el que ora a lo mejor se desespera. Hasta le da pena, si no sé yo que no oro con fe. Y el que pide oración dice: a ver, déjame cambiar, a ver con quién. Ore por mis hijos. Oiga, pero no anden pecado usted. Porque pasan los años y no. Pero no le hace. Si están vivos, no están desechados, no están eliminados. Todavía hay esperanza. Y Dios está buscando un padre de familia, una madre de familia que se ponga en la brecha para orar, para interceder. Cada vez cuando te levantes, Padre, toca la vida de mis hijos. Antes de dormir, pide lo que quieras a Dios, pero dile: Padre, toca la vida de mis hijos. Y al despertar, toca la vida de mis hijos. Y después toca la vida de mis hijos. Orar, interceder. Y tarde o temprano el Señor te dirá, y te lo profetizo en el nombre de Jesús, te dirá: oh mi hijo, grande es tu fe, que se haga contigo como tú quieres. Aleluya. Ese es el evangelio que predicamos, mis hermanos. El evangelio de la fe en Dios y en Cristo Jesús para salvación. Las herramientas benditas que nos deja en su palabra para poder servirnos. Yo no me imagino a Noé en el arca viendo que todos están muriendo porque Dios cerró las puertas y sabiendo que sus hijos están afuera. Yo sé que no va a depender de mí, porque la salvación viene del cielo, pero lo que esté en mi mano, Señor, lo voy a hacer todos los días de mi vida, porque no me voy a permitir que ninguno de mi casa se pierda, porque seré salvo yo y toda mi casa. Porque por mí será bendita, no todas las familias de la tierra, mi familia, que sea bendita a través de mí. Porque, Señor, acepto tu pacto, te obedeceré y edificaré tu vida en mí. Pero cuando venga esta inundación, esta destrucción, que venga la gran tribulación, cuando la gente que murió lejos de ti ha de ir al infierno, yo y mi casa te veremos cara a cara. Por eso las pláticas más apasionantes que debemos de tener con nuestra familia es hablarles de lo que Cristo Jesús es. Si tienen niños pequeños, aprovecha, por favor, instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instrúyelo. Esta iglesia no nos instruimos por ti, solamente te ayudamos un poquito. Una pequeña
pequeños minutos los tenemos cada jueves, cada domingo, pero tú los tienes que instruir. ¿Cómo les voy a enseñar? Edifica primero a Cristo en ti y entonces tendrás mucho para dar. Bendigo a tus hijos que ya no están en tu casa. Declaro que Dios te dará la gracia y el favor para mostrarles el amor, la gracia y la misericordia y la salvación de Cristo Jesús. Y declaro que si Dios va a encontrar intercesores que saben ponerse en la raya como esta mujer cananea, los va a encontrar en esta iglesia. Hasta el último día de la vida clamaremos por nuestra familia. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús y amén. Que así sea. Póngase de pie, por favor. Te doy gracias, Dios, porque esta iglesia lo consideramos el hogar de las familias que están unidas en la fe en Cristo Jesús. El día de hoy, Señor, en este lugar, yo quiero levantar una intercesión por la vida de cualquier familiar nuestro que esté lejos de tu camino. Señor, los esposos, las esposas que están lejos de ti, tócales, danos la unción, Señor, para hacer ese conducto de salvación. Dice la Biblia que nosotros podemos ayudar, que realmente te ayudemos, Señor, que seamos parte de la solución, de la restauración, del arrepentimiento del esposo, de la esposa. De una manera especial intercedemos por nuestros hijos. Ore por sus hijos, por favor. Aún los que están en la iglesia, que usted piensa que ya están, que con fe tenemos que orar por ellos, Padre. Bendecimos la vida de nuestros hijos. Declaramos que ellos alcanzarán salvación, vida eterna. Declaro que ellos también tienen perdón de pecados. Señor, que tu Espíritu Santo les ilumine. Pero Padre, danos la fe para edificarte en nuestras vidas, para nosotros a la vez poder edificar la vida de ellos, Señor. Que la pasión que ellos se den cuenta en nuestras acciones y en nuestras palabras sea por ti, Señor. Y yo declaro, Señor, que cada uno de nosotros, con toda nuestra casa, seremos salvos. Declaro en el nombre de Jesús. Llévanos en paz y con bendición a vivir el resto de estas semanas. Bendice a tus hijos, bendice a las familias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.